Ok. ¿Me confirman si se está grabando por fin? Con un corazoncito. Ah, pero no se puede ver. Ay, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con el segmento de nefro. Vamos a ver lo que es insuficiencia renal, bueno, injuria renal aguda, enfermedad renal crónica y lo que es metabolismo del potasio. Vamos a dividirlos en dos sesiones. Vamos a hacer en una hora lo que sería injuria renal aguda y metabolismo del potasio y ya una hora aparte para lo que es enfermedad crónica, que eso es un poquito más extenso. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con las preguntitas. Igual, les he pasado el pretest por el grupo. Por fin no se olviden de hacerlo porque eso cuenta como su asistencia. Y sí, creo que ya sin más preámbulo empezamos. Ok, entonces, como les dije, vamos a empezar primero por lo que sería metabolismo del potasio. El metabolismo del potasio es relativamente corto, ¿no? Porque nosotros sabemos que pues el potasio es, bueno, un ion, no tiene carga positiva, es un cation. O también le decimos, a ver, voy a ver si puedo, acá con el puntero, paso le hago zoom, ya. El potasio, eh, hay un meme gracioso que dice potasio, ya. El potasio es sobre todo intracelular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ya, ay no, no se puede. Bueno, no importa. Tenemos lo que es la bomba sodio potasio, ¿verdad? Y el potasio entra a la célula. Entonces, como el potasio entra a la célula, yo lo recuerdo así, el potasio es intracelular, ¿ok? Es un cation intracelular, mayormente, ¿no? Aproximadamente, acá dice 150 mil equivalentes por litro, el 98% y el 2% es lo que está extracelular, que está en el plasma, ¿no? Aproximadamente 4,5 mili equivalentes por litro. ¿Cuál es el valor normal de potasio que nosotros vamos a medir, ¿no? Por ejemplo, en MAGA podemos ver que el valor de potasio es de 3,5 a 5. Menos de 3,5 es hipocalemia, más de 5, perdón, vendría a ser hipercalemia, ¿ok? Y lo que es, bueno, también se conoce como hipo e hiper eh, fosfatemia, ¿no? Entonces, vamos a ver que, como les digo, el potasio, sobre todo, quiere decir intracelular, ¿no? Intracelular. Y yo me acordaba porque como que el potasio lo relacionamos mucho al plátano, entonces como que el plátano te lo comes, así que va como para adentro, ¿no? Y sí. Entonces, la diferencia de la concentración en ambos lados de la membrana, ¿no? Intra y extracelular, es lo que va a determinar el potencial de la membrana en reposo. Y esto es fundamental para la transmisión neuromuscular. Nosotros sabemos que los cardiomiocitos, que son las células que están en nuestro querido corazón, estas células tienen un potencial de acción, ¿verdad? Y este potencial de acción em, lo habrán visto el ciclo pasado en farmacología, entonces tiene una despolarización rápida, lenta, tiene una hiperpolarización también, que es cuando se vuelve negativo. Entonces, cuando hay una alteración del potasio, vamos a alterar este potencial de acción y esto nos va a dar las manifestaciones que vamos a ver en nuestros pacientes, ¿ok? Entonces, más o menos, este es un diagrama que hice hace tiempo que nos habla cómo se regula el potasio, ¿no? El potasio sobre todo es intracelular, acuérdense, pero hay factores que van a influir y tenemos en este caso lo que sería, por ejemplo, insulina, beta agonistas. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, la insulina? Aumenta, ustedes saben, la insulina es la que le abre la puerta a la glucosa, ¿no? Entonces entra la glucosa, genera que la glucosa entre a las células y también activa bueno, aumenta, mejor dicho, la actividad de la sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? Que es la bomba de sodio de potasio. Y bueno, esos son factores que van a regular, ¿no? Si hay menos potasio o si hay más potasio. También la hiperosmolaridad, el ejercicio, la lisis celular. Y bueno, el estado de ácido base, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Ok? Y bueno, no olvidarnos de la super archimega mega mega importante aldosterona. Nosotros sabemos que la aldosterona en este caso es el final del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el riñón ribera renina, la renina en este caso con el angiotensinógeno del hígado, angiotensina 1, ECA, enzima convertidora de angiotensina, convierte en la angiotensina 1, angiotensina 2
En la angiotensina 2 vamos a ver al final aldosterona. Entonces, la aldosterona es la que reabsorbe agua y sodio. Eso lo tenemos claro, ¿no? Sobre todo reabsorbe sodio, sino que el agua siempre sigue donde va el sodio. Y secreta o excreta, bota potasio. Entonces, si hay algún tipo de alteración en la aldosterona que no va a generar que la aldosterona excrete el potasio, va a haber mucho potasio. O sea, está más relacionada a lo que sería la hiperpotasemia. ¿Ok? ¿Y mediante qué? El ENaC, que ahorita vamos a ver otra imagen que está más bonita. Esta es una imagen que hice yo. Pero es para darnos una idea, ¿no? Entonces, ¿qué factores regulan la secreción distal de potasio? La ingesta de potasio, la concentración de potasio plasmático, el pH, ¿no? Si hay acidosis o hay alcalosis, el flujo tubular distal, el aporte distal de sodio, excreción de aniones y como hemos visto, el más importante, el que más regula que se secrete potasio, que se excrete, es la aldosterona, ¿ok? Y bueno, también, ¿qué factores vemos? ¿Cuáles son los factores que regulan el intercambio intracelular y extracelular de potasio? Tenemos factores que favorecen la salida del potasio al espacio extracelular, ¿ok? Que salga al espacio extracelular, como por ejemplo la lisis celular, ¿ok? Y está acá. La lisis celular puede darse por rhabdomiólisis, por quemaduras, ¿no? Hemólisis, agonistas alfa-adrenérgicos, hiperosmolaridad y acidosis metabólica. ¿Cuáles son los factores que generan la entrada de potasio líquido intracelular? La alcalosis metabólica, la insulina y los beta-2 agonistas, ¿no? Sobre todo estos. ¿Ok? Entonces acá entra insulina beta agonista, sale lo que sería hiperosmolaridad, ejercicio y lisis celular. ¿Ok? Ya. Entonces, okidoki. Siguiente. Entonces, las discalemias vendrían a ser todo lo que serían las alteraciones del potasio. No se preocupen que cuando termine les voy a pasar las diapositivas para que lo puedan revisar. Ok, entonces vamos a ver que en estas discalemias tenemos lo que vendría a ser hipopotasemia o hipocalemia e hiperpotasemia o hipercalemia. Son lo mismo, pero confundo un poco. Entonces, como hemos dicho, el potasio está sobre todo adentro, en lo que sería el intracelular, el citoplasma de la célula, este líquido, y es por la bomba de sodio potasio ATPasa que el sodio sale. Son 3 sodios que van a salir por cada 2 potasios, ¿ok? Entonces, esta bomba va a regular la homeostasis, o sea, que esté en equilibrio, ¿no? Mejor dicho. Y los riñones son los que se encargan de filtrar el potasio, ¿no? Específicamente en el glomérulo. Pero ¿dónde se va a reabsorber el potasio? El potasio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y el asa ascendente de Henle gruesa, ¿no? ¿Y dónde se secreta o dónde se excreta? Lo que sería el túbulo contorneado distal. O sea, acá, mediante la aldosterona, ¿no? Genera pues que se secrete el potasio. Entonces, algo muy importante, que acá está el ENaC, el canal en donde va a actuar la aldosterona, que básicamente va a reabsorber sodio, entra el sodio por el ENaC y bueno, le sigue el agua, y lo que va a hacer consecuentemente es que excrete el potasio, ¿ok? Algo que recordar, que es lo que le estaba diciendo, es que los trastornos del potasio se asocian mucho a arritmias, ¿ok? ¿Por qué? Por el potencial de acción, que creo que lo he puesto acá. A ver. Ya. Acá, ¿no? Esto es básicamente en un cardiomiocito. Y vamos a ver acá. No, no, no. Eso es una célula marcapaso, ¿ya? Y vamos a ver que tenemos la despolarización, repolarización y la hiperpolarización. Hiperpolarización es cuando está negativo. Entonces, cuando hay una alteración, esta membrana se hiperpolariza, se vuelve más negativa. Entonces, como les dije, no. Acá. Ya. La insulina que genera que se aumente la actividad de lo que vendría a ser la bomba sodio-potasio ATPasa. No solamente la insulina, sino también los beta agonistas, ¿ya? Y la alcalosis. Entonces tenemos que hay hipopotasemia y se va a dividir así. Mejor acá con esto. Acá. Ya. Entonces, en la hipopotasemia o hipocalemia, el valor de potasio va a ser menor a lo que sería 3,5 miliquevalentes por litro. Y tenemos varias divisiones, ¿no? De varias causas. Primero,
Puede ser porque hay menos ingesta en desnutrición severa, anorexia nerviosa, geofagia, ¿no? Y esto va a generar, pues, una pérdida neta de potasio. Una pérdida neta de potasio. Luego, porque aumentan las pérdidas, ¿no? Pérdidas pueden ser, por ejemplo, renales, ¿no? Que se acompañen de alcalosis. Y vemos, por ejemplo, el síndrome de Barner, que me parece que lo han preguntado. No específicamente, pero que como lo han mencionado. Relacionen mucho el síndrome de Barter con lo que vendría a ser hipocalemia, ¿ok? Ya. Y bueno, también tenemos por pérdidas digestivas como vómitos, náuseas, diarreas, bueno, vómitos y diarreas, ¿no? Y hipocalemia por redistribución de potasio al líquido intracelular, al interior de la célula. Acá no hay pérdida neta de potasio porque la cantidad va a ser igual, solamente que va a estar adentro de la célula, por eso no lo vamos a medir. Entonces acá es la alcalosis, ya alcalosis metabólica sobre todo, porque se activa este intercambiador hidrógeno, intercambiador de protones con potasio. Entonces, esto genera la salida de los protones, porque acuérdense que alcalosis hay mayor cantidad de protones, ¿no? Y la entrada de potasio dentro de la célula. Ahora, la insulina, los beta-2 agonistas, ya dijimos, por falta de ingesta, acá obviamente no hay potasio simplemente. Y por pérdidas renales también los diuréticos pueden ser, acá están, de asa o tiacídicos, sobre todo de asa, la furosemida, ¿no? Sí, que se asocia a alcalosis metabólica. Y la hipopotasemia por pérdidas digestivas, como les dije, diarrea, vómitos, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo afecta acá a la hiperpolarización? Como hemos visto, esto es un potencial de membrana de una célula marcapaso, pero afecta el potencial de membrana de todas las células musculares, ¿no? Entonces, esta hiperpolarización de las membranas en estas células con capacidad de excitación va a afectar el músculo liso, y va a generar constipación e hilo paralítico, que es algo que siempre preguntan, hipocalemia. Yo lo relaciono como que el potasio está disminuido, entonces los movimientos están disminuidos, que es hilo paralítico, ¿no? Ausencia de ruidos hidroaéreos. Músculo esquelético, calambres, debilidad, parálisis flácida, músculo cardíaco, vamos a ver en este caso bradicardia, porque como hemos visto, la membrana se hiperpolariza, se vuelve más negativa, entonces ya no va a disparar tantos, estas células marcapasos no van a disparar el potencial de acción, entonces las demás no le van a seguir y la frecuencia va a disminuir. Entonces esto va a generar bradicardia, alargamiento de la repolarización, aparición de las ondas U, ¿no? Después de la onda T, torsada de Pontes, que es un tipo, Pointes, que es un tipo de arritmia, ¿no? Bradiarritmia, mejor dicho, y fibrilación ventricular. Ok, eso por un lado. Por otro lado, la hipercalemia. La hipercalemia también genera arritmias. Eh, ya. Pero más que arritmias, sino alteraciones en el encaje. Ya, acá vamos a ver bastante de esto. Y me gustó esta imagen porque como que lo divide por cantidades, ¿no? Entonces, primero, vamos a ver, por ejemplo, quiero, ya, listo. Ya. Entonces, acá vamos a ver que nosotros, más o menos el pH en la sangre es 7.35, 7.45, aproximadamente 7.40, o 7.4, para redondear. Vamos a ver que disminuye la concentración de los hidrogeniones en lo que vendría a ser la alcalosis, porque disminuye la concentración de hidrogeniones, pero aumenta el pH, es al revés. Entonces, porque el pH es el logaritmo negativo de la cantidad de hidrogeniones. Entonces, vamos a ver que en la alcalosis, como les dije, sobre todo metabólica, va a haber una hipocalemia, ¿ya? Y en la acidosis metabólica hay una hipercalemia, porque este intercambiador hidrógeno, perdón, protones, bueno, sí, protones hidrógeno, protones potasio, lo que va a generar es que cuando aumenta la concentración, cuando hay una acidosis, ¿no? Va a haber más de estos hidrogeniones, perdón, va a haber menos de estos hidrogeniones, va a haber más potasio, ¿ok? Y en alcalosis es lo contrario. Va a haber menos potasio y va a haber más hidrogeniones. Entonces, ya.
Entonces, tenemos hiperpotasemia por desplazamiento del potasio al plasma, ¿no? Como hemos dicho, acidosis. En la acidosis, este intercambiador protones de hidrógeno con potasio genera que el potasio salga, hipercalemia, y entren los hidrógenos, ¿no? Porque en la acidosis el pH va a estar disminuido. Sí, el pH va a estar disminuido. ¿Ok? Y la destrucción tisular, la lisis, básicamente. ¿En dónde vemos lisis? En rabdomiólisis, en quemaduras. Puede haber en quimioterapia, ¿no? Entonces, también en fármacos, por ejemplo, la digoxina sobre todo. Y las hiperpotasemias por defectos en la eliminación renal de potasio. Acá lo que vamos a ver es que no se va a, o sea, al no eliminarse el potasio va a haber mucha concentración en la sangre. Puede ser porque hay un problema en el riñón, por ejemplo, una injuria renal aguda, una enfermedad renal crónica, vamos a ver hiperpotasemia, porque este riñón que es encargado de filtrar el potasio no lo filtra, entonces como disminuye la tasa de filtración glomerular, el potasio se va a quedar cada vez más en la sangre. Y también puede ser por disminución de la actividad de la aldosterona. Como he visto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema muy importante. Entonces, si, por ejemplo, damos un YECA o un ARA2, lo que vamos a ver es que al final la aldosterona no va a actuar. Por ejemplo, si damos un YECA, inhibimos a la enzima que convierte angiotensina 1 a angiotensina 2, o si damos un ARA2, bloqueamos el receptor de aldosterona. em, Antagoniza el receptor perdón, bloqueamos el receptor de angiotensina 2 tipo 1. Entonces, esto también va a afectar a la aldosterona. Y sí, todos estos que afectan al sistema renina-angiotensina-aldosterona, como la aldosterona no va a actuar, no va a poder excretar potasio, el potasio, perdón, se va a quedar en la sangre. Y los diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Lógicamente. Pero no es tan frecuente. Y el hipoaldosteronismo primario, el síndrome de Addison. Ya el síndrome de Addison, que lo van a ver cuando entren a lo que vendría a ser endocrino, es una alteración, no es lo opuesto a lo que sería el síndrome de Cushing. Y va a haber menos, ¿cómo decirlo? Bueno, se caracteriza de por sí cuando les digan hiperpigmentación de piel y mucosas, el signo de la boca de perro, si no me equivoco, es este síndrome de Addison. Y lo que es, bueno, también podemos encontrar, no característico, pero frecuente en el síndrome de Addison, es la hipercalemia, ¿ok? Porque hay una alteración también de la aldosterona. Y al alterarse la aldosterona, como les dije, no se va a excretar potasio, ¿ok? Luego, hiperpotasemias por exceso de aporte exógeno de potasio. Aportes excesivos de potasio en pacientes que tienen insuficiencia renal o corrección rápida de hipopotasemias. También es un factor importante. Luego, en la clínica vamos a ver por la despolarización muscular, puede haber en el corazón, ¿no? Ondas tesimétricas, picudas, encinchamiento del intervalo PR y onda aplanada. Esto lo vemos más o menos cuando el potasio está ya en 7, ¿no? De 7 a 8 aproximadamente. Y es lo que más preguntan. Luego, el músculo esquelético, parálisis flácida, de predominio distal en extremidades y musculatura masticatoria y deglutoria. Ok. Ay. Ya, entonces, cuando vayan a los hospitales, porque ya están yendo, les van a, seguro cuando vean el RP, van a ver si el paciente ha tenido hipercalemia, gluconato de calcio, porque sí se usa bastante, ¿no? En este caso, inmediato, y lo que va a hacer el gluconato de calcio es antagonizar en la membrana, ¿no? También podemos dar insulina con glucosa, pero estos no son tan frecuentes. Furosemida va a depender, generalmente en enfermedad renal crónica que se hace mucho hipercalemia, damos furosemida para también ayudar a disminuir la congestión si es que hay congestión y los demás síntomas. Diálisis también es un criterio de hipercalemia, pero generalmente diálisis, o sea, es porque ya estás de enfermedad renal crónica estadio 5, ¿no? La tasa de filtración glomerular es menos de 15. Entonces, claro, obviamente si estás con una enfermedad crónica, vas a generar hipercalemia. Entonces ahí sí, diálisis, ¿no?
Resinas de intercambio, bicarbonato de sodio no se usa mucho, beta-agonistas tampoco, insulina con glucosa tampoco. Y bueno, acá está otros. Em, bueno, este es un beta-agonista, beta-2 agonista, prosamida, diálisis, ¿sí? Y me gustó mucho esta imagen realmente. Ok, entonces aquí, no sé si me pueden ayudar por fin con estas preguntas. A ver, todos son hombres. Christopher, Marcos, Fabricio, ¿alguno de ustedes quiere ayudarme en una pregunta? Si no, lo saco yo. Ya. A ver, Fabricio, por fin, no sé si me puede ayudar en la pregunta 5. Fabricio, Christopher, Marcos. Este, Gracias, Christopher. leo lo que es la 5. Sí, por fin. Ya. No creo que se hizo mucho zoom. Pero acá igual se ve. A ver, dice, paciente varón de 14 años con antecedentes de síndrome de Bartter, curso con distensión abdominal, eh, náuseas, vómitos en 5 oportunidades, no hay tolerancia oral, es llevado, es llevado a emergencia por debilidad generalizada y parestesias. Al examen físico se objetiva distensión abdominal, ausencia de ruidos hidroaéreos, timpanismo a la percusión, poco depresible a la palpación. En la radiografía de abdomen se aprecian niveles hidroaéreos. ¿Cuál es su más probable diagnóstico? Eh, A, hilo paralítico por hipocalemia. B, abdomen agudo quirúrgico. C, gastroenteritis aguda. D, intususcepción intestinal. O E, hilo paralítico por hipercalemia. Ya. ¿Tú cuál crees que es la respuesta? Dime lo que tú creas. Christopher, no me falles. Te tengo fe. Eh, a ver, si dice que ha tenido náuseas, vómitos, no intolerancia oral, debilidad generalizada, ya parestesias, ya ha habido alteración de, bueno, del músculo esquelético, ¿no? Y prácticamente dice ausencia de redes cerebrales, temporismo en la percusión, poco de perdiendo la percusión. Ya, este, puede ser un hilio paralítico por hipocalemia. Sí, muy bien. La A. Lo sacaste perfecto. Como les dije, relaciona síndrome de Bartter a lo que sería hipocalemia, ¿no? Entonces, si dice, en este caso, ausencia de ruidos hidroaéreos, es básicamente ilio paralítico, ¿no? Entonces, sí, ilio paralítico por hipocalemia. Y el síndrome de Bartter, pues, afecta los riñones, también, o sea, afecta lo que sería los canales de sodio, si no me equivoco. Entonces, sí, sería la A. Hipocalemia. Ya. Ok. A ver, Marcos. Sí, ¿Me puedes ayudar con la otra pregunta, por fin? Solo léela. Se salió. Ya. Ok. Ah, no, regresó. ya, sí. Es que se me fue la pantalla. Paciente mujer de 38 años de edad que consulta por presentar enfermedad progresiva de 6 meses, caracterizada por astenia, hiporexia y pérdida progresiva de peso. Ingresa con presión arterial de 90/60,
hiperpigmentación de piel y mucosas, y también se le encontró hipercalcemia e hipoglicemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya. Como les dije, lo que sería la enfermedad de Addison cursa con... ay, ya. La enfermedad de Addison, perdón, cursa con lo que sería hipercalemia, ¿no? Y es el antónimo del síndrome de Cushing, porque el síndrome de Cushing es como que hiperglicemia, ¿no? Acá es hipotensión, ¿no? Hipoglicemia, y lo más característico es hiperpigmentación de piel y mucosas. Es algo más de perdón, de endocrino que nefro, pero como decía hipercalemia, me parece interesante poderlo repasarlo, porque van a tomar el examen final con endocrino, nefro, endocrino y lo que sería neuro. Entonces, es siempre bueno estar practicando. Ya. Entonces, ya. Vamos a lo que sería injuria o insuficiencia renal aguda. Injuria renal aguda se dice. Ahora, ya. Muchas gracias, Christopher, y bueno, Marcos, por leer las preguntitas y resolver. Ok. Entonces, para lo que sea injuria renal aguda, también está, bueno, injuria renal aguda y enfermedad renal crónica se rigen por los criterios de qué digo, ¿no? ¿Qué digo? Que es una asociación de nefrólogos, si no me equivoco, que en el 2012 se juntaron de todas partes del mundo, hasta de Brasil, que básicamente estandarizaron los grados, los estadios de enfermedad renal crónica, también para la injuria renal aguda. Entonces, sí, es importante, lo van a ver bastante. ¿Qué es la injuria renal aguda? No es el cese súbito de la función renal relacionado a la incapacidad para realizar una de sus mayores funciones, como es la filtración glomerular. Y me gusta esto que le pusieron, no, bueno, que es la más usada, la definición, lo que vamos a ver. Creatinina mayor o igual, en este caso, a 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas. ¿Ok? También este es otro criterio, ¿no? Y para definir injuria renal aguda o volumen urinario que esté en menos de 5 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? La oliguria, que es un factor clínico importante, que es lo que vamos a ver en estos pacientes que tienen injuria renal aguda. Sobre todo están entre anuria o están entre oliguria. ¿Ok? Entonces, acá tienen que tener una de las siguientes que hemos dicho: creatinina sérica mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas, o el aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 1,5 veces el valor previo hace 7 días, ¿no? O, como les dije, el volumen urinario menos de 5 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? Por 6 horas. ¿Ok? Entonces, la epidemiología, ahora sí. Como sabemos, tenemos a nuestra querida nefrona, y la nefrona, pues tenemos acá el glomérulo, ¿no? Que filtra la sangre, la tasa de filtración glomerular, la cápsula de Bowman, la arteriola eferente, la arteriola aferente, los túbulos, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal. Y lo que vamos a ver acá es que va a haber una afectación, ¿no? Y ahorita vamos a ver las causas. Entonces, ya. Vamos a ver injuria renal aguda, aproximadamente 5 a 10% de pacientes, en los pacientes hospitalizados, 19% tienen sepsis moderada, 23% con sepsis severa y 51% con shock séptico, ¿no? Irreversible en el 5%, pero en ancianos 16%. Generalmente la injuria renal aguda, pues la clasificación clásica que todos sabemos es prerrenal, es renal o es posrenal. Entonces decimos que puede ser reversible si es prerrenal y posrenal, pero ya sería irreversible si es renal, ¿no? Entonces, eso. El riñón pues tiene la capacidad más del 95% de revertir este daño, y se regenera, no tiene una regeneración tubular. Ahora, el factor de riesgo más importante es tener una enfermedad renal crónica preexistente. Entonces, ya ahí, en la enfermedad renal crónica, vamos a ver que hay disminución del tamaño de los riñones. Entonces, es muy característico. En este caso, pues
poder ver que estos pacientes con enfermedad renal crónica hagan una crisis, ¿no? Y injuria renal aguda por una enfermedad crónica ya de base. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes? La necrosis tubular aguda, que es una causa renal, no es la más frecuente. Puede ser causas prerrenales, por ejemplo, una hipovolemia, por alguna hemorragia, por algún accidente. Una, como les dije, enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica, perdón, agudizada. O una uropatía obstructiva, ¿no? En adultos mayores es muy común ver la hiperplasia benigna de próstata. Y sería una causa postrenal, ¿ok? Entonces, acá me gusta este esquemita que yo hice, jeje, que lo puse así más o menos. Cuando es prerrenal, relaciónenlo a los vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos es el flujo que le llega al riñón, ¿verdad? Porque sabemos que el riñón es un órgano muy, muy irrigado y le tiene que llegar bastante sangre porque el riñón es el encargado de filtrar esa sangre y ese ultrafiltrado, ¿no? Va a ser la orina que nosotros vamos a expulsar. Entonces, ¿cuándo se va a afectar esto? Puede ser por una hipovolemia relativa o una hipovolemia absoluta. Hipovolemia absoluta, por ejemplo, cuando hablamos de un accidente, ¿no? En este caso sería un shock hipovolémico, hay mucha hemorragia, se pierde mucha sangre, hipovolemia absoluta. Por ejemplo, puede ser por una hipovolemia, en este caso por pérdidas digestivas también, por náuseas, perdón, por vómitos, puede ser por diarreas incluso, ¿no? Ya, o sea, frecuentes. Y sí, esas son las causas de hipovolemia absoluta. Hipovolemia relativa, hipovolemia relativa son estados con menor volumen, puede ser una causa por estados con menor volumen circulante efectivo, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, es insuficiencia cardíaca congestiva, lo cual es medio, ¿cómo decirlo? Discordante, ¿no? Porque nosotros cuando pensamos en la insuficiencia cardíaca congestiva, pensamos en congestión, entonces decimos, ay, congestión, o sea, y congestión versus hipovolemia, como que no cuadran, ¿no? Pero sí, en la insuficiencia cardíaca congestiva vamos a ver que puede haber una hipovolemia relativa, ¿no? Y esta hipovolemia relativa, porque hay un menor volumen circulante efectivo, que al final nos va a llevar o nos puede llevar a una cólera renal aguda prerrenal. También el famoso síndrome cardiorrenal, ¿no? Justamente en esta insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, esta congestión se contradice porque al final va a haber hipoperfusión, porque como hay insuficiencia cardíaca, hay menos gasto, porque el corazón no va a poder tener la misma frecuencia. Entonces va a disminuir el gasto cardíaco y por ende al riñón no le va a llegar tanto flujo sanguíneo. Entonces, el riñón sensa esta hipoperfusión, la disminución de la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? Activa el sistema renina-angiotensina, porque el estímulo para activar el sistema renina-angiotensina es la hipoperfusión, mejor dicho, la hipotensión, no la disminución de la presión arterial, y va al final reabsorber sodio y agua y esto va a generar la sobrecarga. Pero sí, el síndrome cardiorrenal. También la oclusión o estenosis de la arteria renal puede ser por una aterosclerosis, por ejemplo, y al final esta arteria renal, si hay menos flujo, porque de repente hay un ateroma ahí gigante que obstruye la arteria, entonces va a haber igual menos flujo sanguíneo y pasa lo mismo, hipoperfusión, el riñón activa el sistema renina-angiotensina y puede darnos una hipertensión arterial secundaria, ¿no? ¿Y qué más? Los AINES, los YECAS y los ARA2, como dijimos, estos fármacos afectan la autorregulación y la hemodinamia del riñón. Entonces también puede generar una hipoperfusión renal efectiva y generar la ira prerrenal. Luego, la renal intrínseca o simplemente renal, ¿no? Que puede ser sobre todo por causas autoinmunes como vasculitis, glomerulonefritis aguda, nefritis intersticial aguda o la necrosis tubular aguda, que es la principal causa de insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda. Acá vamos a ver que sobre todo se dividen en dos, isquémica o nefrotóxica. Isquémica es la más frecuente porque va a haber una isquemia, ¿no? Cuando vemos isquemia es que hay menos flujo, ¿no? Hipovolemia, y esto es una causa de, siempre la isquemia es causa de necrosis, ¿ok? Porque lleva menos flujo sanguíneo, menos oxígeno y afecta al riñón. Luego la nefrotóxica, que puede ser exógeno por un antibiótico, por los aminoglucósidos, si no me equivoco, o por el contraste, en este caso en la
tomografía. Endógeno también por pigmentos intratubulares como la hiperbilirubinemia severa, proteínas intratubulares o cristales intratubulares. Y prorrenal, como les dije, por una obstrucción que puede ser por hiperplasia benigna prostática, que es lo más frecuente, por una neoplasia maligna de próstata o fibrosis retroperitoneal, que no es tan frecuente, ¿no? O una obstrucción extrarrenal, ¿no? Que puede ser por coágulos, cristales, cálculos, cilindros o proteinuria, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se va a producir la necrosis tubular aguda isquémica? ¿No? La isquémica, vamos a ver, esta isquemia es, como les dije, menos flujo sanguíneo, menos oxígeno. Entonces, los túbulos renales necesitan el oxígeno. Si no hay oxígeno, o sea, si hay isquemia, va a haber necrosis siempre. Isquemia igual a necrosis. Entonces, estas células se desprenden y le obstruyen el flujo. Entonces, las células que se desprenden van a generar una obstrucción y un backleak o retrofiltración, porque como hay una obstrucción no va a poder ir en ese sentido, ¿no? Entonces va a generar una retrofiltración que se vaya por otro sentido. Y también isquemia genera inflamación intrarrenal, ¿no? Porque va a haber un daño, en este caso, como hay una necrosis, genera un daño, y siempre mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios van a generar citoquinas. Estas citoquinas van a generar aún más daño, ¿no? Y puede llevar a una hipoxia medular persistente que agrava el daño a las células tubulares. Y esto básicamente se da por la persistencia de la isquemia, ¿ok? Y la injuria endotelial, por otro lado, ¿no? Que es las células del endotelio van a sufrir porque igual hay isquemia, o sea, no hay oxígeno. Entonces, esto va a generar vasoconstricción y constricción y congestión vascular, ¿no? Entonces, para mejorar, en este caso, el flujo sanguíneo, porque no les está llegando oxígeno, ¿qué es lo que van a hacer como mecanismo de defensa? Es vasoconstricción. Y esto al final es contraproducente, porque si hay vasoconstricción, disminuye más el flujo sanguíneo y la capacidad del glomérulo para filtrar. Al final, todo genera disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Como les dije, vamos a ver reversible, ¿no? Pre y postrenal, la renal por la necrosis tubular aguda es más, generalmente es irreversible, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Podemos ver aumento de la creatinina, ¿no? Clasificación tenemos la Akin, si no me equivoco, y el rifle, ¿no? Que la otra ya la vimos, esta es la rifle. ¿Qué vamos a ver? El grado de disfunción, vamos a ver riesgo, acá, rifle, riesgo, injuria, falla, pérdida o fracaso, ¿no? Y fracaso terminal agudo. Entonces, más o menos así. Ya. Entonces, como les dije, cisprarrenal por hipovolemia, renal por necrosis tubular aguda y posrenal obstrucción vesical, sobre todo por cosas que afectan la próstata, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Podemos ver oliguria o podemos ver anuria, oligonuria, ¿no? Entonces, como les dije, si el riñón que hace su función de filtrar el potasio no lo hace bien, va a haber hipercalemia, ¿no? Entonces, sí, también puede haber mucha retención de urea, lo que genera el famoso síndrome urémico, que sobre todo lo vemos en enfermedad renal, o sea, depende, ¿no? Si la urea es, sobre todo si es abrupto, vamos a ver que nos va a generar este síndrome urémico, que vamos a ver ahí alteración de conciencia, asterixis o flapping, ¿no? Y, y el diagnóstico. El diagnóstico, vamos a ver acá, que vamos a usar para lo que sería para diferenciar lo que es una necrosis tubular aguda, la excreción fraccionada de sodio, el FENA, ¿no? Este es el indicador principal. También tenemos a la urea creatinina, osmolaridad urinaria, ¿no? Entonces, sí. Y acá decimos, este se calcula con el sodio, la fracción, excreción fraccionada de sodio, o sea, es el sodio urinario y sodio plasmático. Entonces, un paciente que no tiene, si no tiene necrosis tubular aguda, entonces aún puede reabsorber agua y sodio. Entonces, el sodio va a estar reducido y su excreción fraccionada también, porque lo va a reabsorber, o sea, no va a excretarlo, ¿ok? Pero en cambio, si ya hay una afectación en los túbulos, no se va a poder reabsorber el sodio, por lo que se va a excretar y el FENA va a ser mayor a 1, ¿ok? La necrosis tubular aguda.
Y sí, otros, bueno, acá vemos para lo que sería la anuria, ¿no? Que puede ser en este caso, por claro, lo que decimos, por ejemplo, hay una obstrucción, una causa posrenal, puede haber anuria, ¿no? Y lo que queremos es manejar los fluidos, claro, diálisis o trasplante. Y pues diagnóstico, vamos a ver en este caso el examen de orina o podemos pedir orina 24 horas, ¿ok? Y la anuria, pues, es orina que vamos a ver menos de 100 mililitros al día, ¿no? Y generalmente si está en anuria, pues el paciente está chocado, ¿no? Está asociado a shock. Y sí, ¿no? Injuria renal aguda, ¿no? Aquí, acute kidney failure o acute kidney injury, también dicen así. Sí. Y, ajá, el diagnóstico, pues podemos pedir una biopsia, ¿no? Una biopsia ay, no quería esto. Ya. Una biopsia. Bueno, generalmente no se pide biopsia, pero estos son los criterios por los cuales sí tendríamos que pedir en la biopsia. Por ejemplo, si no hay, sobre todo si no hay una reversión de la necrosis tubular aguda luego de 6 semanas, porque generalmente tiene que revertirse. Si no se revierte, ya tenemos que saber qué es lo que está pasando, ¿no? Una nefritis intersticial aguda. Ya. Y bueno, acá más o menos esto es lo que yo había hecho hace tiempo. Y sí, para diferenciar, como les dije, lo más característico es el FENA más 1% cuando es renal y sobre todo la causa principal es la necrosis tubular aguda, ¿ok? Acá, como hemos dicho, se desprenden, va a haber isquemia, necrosis, se desprenden las células, hay una obstrucción, hay un back leak, ¿no? Se obstruye la luz y tiene unas fases. Antes me conté, tiene fases. Primero 1 a 3 días, luego 1 a 3 semanas, puede ser oligúrico o no, y al final en la resolución va a haber una poliuria ineficaz, ¿ok? Eso acuérdense. Y, bueno, eso ya les dije, así que normal. Ya, así que para terminar esta partecita, porfis, a ver, Fabricio, ¿estás por ahí o Christopher? Alguno de los dos para que me ayude con la pregunta 8, por fin. Sí, yo soy. Gracias, Christopher. A ver, voy a leer. Dice, paciente varón de 48 años, presenta hemorragia digestiva alta severa, presentando shock. Ingresa a emergencia donde recibe fluidos cristaloides. Evoluciona con oliguria y elevación de creatinina de 1,2 miligramos por decilitro hasta 3,6 miligramos por decilitro. Se mantiene con suero fisiológico, logrando mejoría de la presión arterial en 110/70. 2 días después se reinicia la diuresis, sin embargo la creatinina se elevó a 4,2 miligramos. El diagnóstico más probable es, y dice A, necrosis tubular aguda, B, insuficiencia renal prerrenal, C, nefritis intersticial aguda por hipersensibilidad, D, insuficiencia renal postrenal y E, trombosis de vena renal. Ya. A ver, ¿tú cuál crees que es? Dime lo que tú creas, realmente. A ver, evoluciona como liguria, dice hemorragia digestiva alta, liguria, elevación en la creatinina. Bueno, tiene creatinina alta. Ya, este... mm, yo creo que es necrosis tubular aguda. Sí, esa. Muchas gracias, Christopher. Sí, porque tiene una hemorragia digestiva alta severa. Ok. Entonces dijimos que esto puede causar hemorragia absoluta, hipovolemia, ira prerrenal, ¿verdad? Entonces está chocado, tiene choque hipovolémico de hecho, ¿no? Recibe cristaloides, la evolución con oliguria y elevación de la creatinina.
la sumaria está a 3.6, tiene suero, mejora la presión arterial, pero 2 días después reinicia la diuresis, sin embargo, la creatinina se elevó a 4.2. O sea, es decir, que no está mejorando. Entonces, es que esta ira prerrenal ya evolucionó a una renal, ¿no? Y generalmente el mecanismo, y como lo vimos, necrosis tubular aguda, porque hay isquemia, como hay hipovolemia, hay hipoperfusión, ¿no? Al final la isquemia lleva a necrosis. Ya. ¿Alguien que quiera resolver la siguiente preguntita? Marquitos, ¿estás por ahí? Fabricio. A ver, Warby. Ya, Christopher, tú eres el premiado. Ya, ok. Dice, este, ya, paciente de sexo masculino de 15 años de edad, con enfermedad de 10 días que cursa con cuadros de orina, como lavado de carne, que evoluciona con oliguria, incremento de urea y creatinina, eh, presión arterial 160/90, frecuencia respiratoria 28, edema blando de miembros inferiores, no hay palidez. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hay nefritis, dice, intersticial aguda, B, insuficiencia renal aguda prerrenal, C, insuficiencia renal crónica, D, necrosis tubular aguda o insuficiencia renal aguda glomerular. Glomerular. Ya, me acuerdo que yo vi esta pregunta en un examen y Mm. volé. Pero a ver, ¿tú cuál crees que sea? Ah, a ver. El lavado de carne se me hace muy conocido. Este, sí, esa frasecita se me hace muy conocida. Sería oliguria, incremento de urea y creatinina. Ya presenta presión alta, edema de miembros, oliguria. Este, puede ser una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, Renal, ¿seguro? o si no, una glomerular. No sé. Sí. O sea, está bien. Es insuficiencia renal aguda, ya eso lo sabemos. Tiene incremento de urea creatinina, tiene oliguria, ya clarísimo. Pero el tema acá es que tiene la característica de un síndrome nefrítico, porque nefrítico era hipertensión, tiene hipertensión, oliguria y la hematuria, sobre todo, que es la orina lavado de carne. Entonces, en el síndrome nefrítico hay un daño a nivel del glomérulo, ¿no? Entonces, este daño es lo que al final genera la hematuria, ¿no? Entonces, sí, sería la E, glomerular. Porque prerrenal, o sea, no podría ser. Prerrenal generalmente se relaciona a hipovolemia, hipotensión, pero él está en está ahí todo lo contrario, hipertenso. Entonces, sí, es por el glomérulo. Ya, hasta aquí todo bien. A ver, Christopher, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Alguna duda? Sí, bueno, en mi caso sí. Más bien una pregunta. Esa información que sacas así, ¿lo sacas de los PPTs o tienes links así de artículos? Em, de artículos, no, me baso más en el de semiología, que es el de el Argente. Por ahí el CTO, que me gusta mucho, para ver los gráficos. Y bueno, sí, esos dos sobre todo. Y un libro de medicina interna que tengo en físico. No uso mucho la teoría. Ah, ya, ya, ya. Ya mejor. Sí, porque no sé, no, la teoría siento que es muy resumida.
Sí, aparte hay veces donde no se entiende bien tampoco. Ya, pero a mí sí me has entendido, ¿no? Ah, sí, lo has Ya, combinado bien. clarísimo. Ya, entonces si está todo claro, voy a pasarles el post eso aquí de un minutito. Puedes ir mandándolo. Sí, sí, lo estoy pasando por aquí por el WhatsApp. Ya, pero no se vayan porque falta la segunda parte de enfermedad renal crónica. Dije, no se vayan y se fueron. Ya, bueno, voy a acabar la grabación de esta parte y